peso de un determinado producto que se quiere medir. ¿Mm? Esto funciona, sobre todo esto, ustedes pueden ver su estructura casi interna de ellos, tienen un resorte en la parte interna, pueden ver aquí algo que es muy conocido como la fórmula de Hooke, ¿no? La fórmula de Hooke tiene que ver con el alargamiento, ¿no? Debido al esfuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Que sufre una deformación, sufre un alargamiento a causa del esfuerzo. Obviamente que ese esfuerzo tiene que tener un límite, porque eso se refiere al límite lineal, ¿no? Que es la zona de trabajo en la que está diseñado para trabajar todos estos elementos de formación elástica. Después de ese límite lineal viene lo que se le llama el, el límite plástico, ¿no? También es elástico, pero ya tiene una deformación, sufren una deformación, ¿no? Tienen una deformación. Después de que dejan de aplicar el esfuerzo, fíjense ustedes, ¿m? Él no recupera su estado normal. En términos criollos, ya la balanza está descalibrada, ya mide mal. ¿M? Eso sucede después de la región amarilla, ¿m? Porque sufrió un sobreesfuerzo. ¿M? Y después de eso ya viene lo que se le llama la ruptura, ¿no? El límite de la ruptura. ¿M? También, entonces aquí es donde ya la elasticidad deja de funcionar aquí, ¿no? Se deformó y esa deformación ya deja inútil al elemento que se usa para medir el esfuerzo. Fíjense que esto es versus señal. En este caso nuestra señal va a ser deformación. Bueno, veamos entonces en lo que vimos como concepto de alargamiento, ¿no? En la extensiometría. En la extensiometría, por ejemplo, tenemos aquí un cable, un alambre que tiene una determinada sección. Ese redondito que ven ahí es la sección de ese cable. Que por efecto del esfuerzo, que es este que está acá, esta F, la ven ahí, que por efecto del esfuerzo, sufre una variación en su longitud, un delta L, ¿sí? Pero si el cable, ¿no? Si este cablecito digo, perdón, este alambre o cable sufre una elongación, un alargamiento, podemos ver que para que eso suceda se tiene que adelgazar, porque si no, ¿no? Como mostrábamos en el anterior concepto de la extensiometría, si una de sus variables cambia, ¿no? Las otras se ven obligadas, sí, porque el volumen tiene que seguir siendo el mismo, no tiene que cambiar. Pero si cambia, ¿no? Si cambia su longitud, ¿no? Si cambia su longitud, las otras magnitudes están cambiando para que el volumen siga siendo el mismo. En este caso, el diámetro del cable, debido a que se está estirando, se está adelgazando, o sea, el cable se está haciendo más delgado, haciendo que la sección, ¿no? Haciendo que la sección sea menor o se reduzca. Pero vamos a un concepto eléctrico que esto lo definió, ¿no? Ohm en sus estudios cuando hizo su famosa ley de Ohm, ¿no? Y lo definió, ¿no? Un tema de, aquí era la resistencia. Pero la resistencia, si no tomamos en cuenta, fíjense ustedes,
los parámetros eléctricos, sino también tiene que ver con la geometría, ¿ya? Y el material que se está usando. Que quede claro esto, geometría y material. ¿Qué significa eso? Que depende de la longitud del cable, el grosor del cable, ¿no? Y finalmente el material. ¿Está bien? El material. ¿Quién da eso? Fíjense, dice acá arriba, resistencia es igual a ρ por longitud sobre sección. La longitud es el largo. La sección es ese D que ustedes ven ahí. Fíjense, el material no está cambiando, sigue siendo el mismo, pero está cambiando algo, está aumentando su longitud, ¿sí? Está aumentando su longitud y se está reduciendo su sección. Por ende, ya, a causa de esto, vamos a decir, a causa de esto, esta resistencia va a cambiar. Fíjense que la longitud de, lo vamos a poner así, la longitud, esto de aquí no es un 1, es una L. Esta longitud sobre la sección. La sección, ¿no? ¿No? La sección es igual, el área, ¿no? Es igual a pi por r al cuadrado sobre 2, pero aquí no estoy poniendo el r al cuadrado, sino estoy poniendo, ¿no? Esto tendría que ser pi por r, perdón, ¿no? Pi por r al cuadrado, esa es la sección. Pero como lo estoy poniendo en función del diámetro, ¿no? Esto de acá es pi por r al cuadrado, ¿no? Esta sección. Sí. Fíjense aquí. Esto si fuera una fórmula, podríamos. No nos vamos a poner ahora a verlo eso. Bueno, sigamos con lo nuestro. Quería ver si podíamos modificar esa fórmula. Pero tenemos entonces, tenemos entonces radio, la resistencia es igual entonces al material, que es ρ, debido a que puede ser aluminio, cobre, oro, lo que sea. No, longitud sobre pi por r al cuadrado, pero r lo estoy poniendo como diámetro sobre 2, que sería diámetro sobre 4, sacándole el cuadrado. Bueno, esto hace que cambie la resistencia, entonces, jóvenes, haciendo que haya una variación de la resistencia a consecuencia del esfuerzo que está aquí. ¿No ven? Entonces yo puedo medir, si yo puedo medir la resistencia que está, cómo cambia esa resistencia en función del esfuerzo. Y eso es lo que hacemos en este tema, medir esa resistencia en función del esfuerzo. ¿Cómo se mide la resistencia? Bueno, algo sencillo. Le hacemos circular corriente, ¿no? Le hacemos circular corriente y esa corriente, como dice Ohm, es esa caída de tensión debido a la resistencia es B I por R, ¿sí? El voltaje. Y de ahí despejan resistencia, ¿no? Despejan resistencia, que sería voltaje sobre corriente. Esos alambrecitos, como necesito una longitud grande, esos alambrecitos los ponemos en esta forma, ¿sí? Haciendo que esto esté en una película, ¿no? Una película elástica o un soporte. Y fíjense ustedes ahí que tienen tienen las terminales y tienen los alambres. Entonces, cuando esa película
se deforme, eso es lo que... Estas son de alambre o de hilo metálico. Estas son de trama pelicular, ¿no? Esto se lo usa así como los circuitos integrados para evitar, ¿sí? Para evitar que haya, para reducir los errores, ¿sí? Entonces con esto reducimos los errores. Eso es lo que hace. Aparecen las galgas semiconductoras. Las galgas semiconductoras, como aquí lo ven, sirven también para medir esfuerzo, pero tienen la particularidad, ¿no?, de ser mucho más sensible que las metálicas. El problema de estas es que son muy sensibles a la temperatura. Cambia la temperatura, cambia su resistencia. Eso es lo que sucede. ¿Está bien? Bueno, veamos entonces a ver cómo lo hacemos. Normalmente, ustedes conocen, lo vamos a poner esto en una barra metálica o una barra que se deforma, haciendo, fíjense, si tomamos este voladizo, ¿no? Muchos de ustedes quizás no conocen el concepto de voladizo, ¿sí? El concepto de voladizo tiene que ver con un elemento que está sobresalido, ¿no? Y que de alguna forma sirve para apoyo. Aquí lo que hacemos nosotros, es colocar, fíjense ustedes, unas galgas tensiómetras en la parte superior e inferior. Y le sometemos un esfuerzo, ya sea que en flexión o en tracción, cualquiera de los dos. Si es en tracción, hacemos que esto sufra una elongación. Pero para nosotros es mucho más fácil aplicarle este otro esfuerzo que produce esto, ¿no? Una flexión. Esa flexión produce vectores de esfuerzo de deformación en la parte superior, tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior. Eso es lo que nosotros hacemos acá. O sea que lo vamos poniendo así. Fíjense que aquí les voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, aquí se colocan las galgas tensiométricas en este cilindro. Fíjese que debido al peso sufre esa deformación, ¿no? Entonces lo que se hace es colocarla en esta región, las galgas tensiométricas, igual que en estos casos. Aquí, por ejemplo, para medir el torque o esfuerzo, ¿no? Esto vamos a ver después del material. Tenemos nosotros que aquí se coloca y debido al peso sufre esa deformación. Existen otros, por ejemplo, este es el de la barra, que debido al esfuerzo se flexiona y se deforma. Este es el del cilindro. Esto que ustedes ven aquí, en este caso en mi pantalla está a la derecha, este que parece una S, y este otro que parece una L caída. Estos son de los que más se utilizan para hacer mediciones de esfuerzo en las balanzas comerciales. Este círculo, debido al esfuerzo, fíjense ustedes, sufre un alargamiento, haciendo que la circunferencia cambie, haciendo que los parámetros en la parte externa, ¿no?, del círculo sufran deformación de tracción y en la parte interna de flexión. Y así vamos viendo los diferentes elementos que hay. Por ejemplo, en este de acá. Estos son, ya se los llama, como en este que está en el centro, se lo llama galga extensiométrica. ¿Sí? Pueden trabajar ya sea que con tracción, compresión y lo que sea, ¿sí? Ellos entregan una magnitud eléctrica, porque cuando estamos haciendo la medición, no se olviden ustedes lo que está variando es su resistencia, ¿no?, en la galga extensiométrica. Los materiales con los que están hechos, ¿no?, suelen ser estas galgas, ¿no?, pueden ser de Constantan, y estos de acá son isoelásticas, que son las de trama pelicular,
la que tenemos con autocompensación, ¿no? Las de platino, que son muy costosas. Esto, fíjense ustedes, sirven para medir grandes esfuerzos dinámicos, ¿no? Mediciones de fatiga, mediciones de esfuerzo a temperatura baja, no se lo puede, estos de cámara son los que se utilizan, no, que son los semiconductores, tienen autocompensación térmica para evitar tanto la variación de temperatura, pero aún así no pueden trabajar a altas temperaturas. Ese es uno de sus temas. Este de acá, el de Constantan, ¿no? Como el de abajo de platino, se utilizan para medir grandes esfuerzos. ¿Mm? Bueno, estos son los tipos de trabajo con los que normalmente ellos lidian, ¿no? Que pueden ser de tracción, compresión, ¿no? O golpes. Entonces ellos pueden medir eso. Estos que son de alta precisión, ¿no? Tienen un margen muy amplio. Estos son los diferentes, las diferentes cargas tensiométricas que hay, o celdas de carga. Estos son los que se encuentran en el mercado hoy. Fíjense que tienen esa forma y estos son los elementos que entregan la medida. Aquí, normalmente las galgas tensiométricas están en la parte superior e inferior. Yo creo que en el transcurso vamos a ver si podemos hacer la adquisición de galgas tensiométricas eh, para los laboratorios de su carrera. ¿Eh? ¿Cómo miden? Normalmente se utiliza un puente de Winston, ¿ya? Se utiliza un puente de Winston para hacer de que la variación de resistencia se traduzca en una variación de voltaje. Normalmente la medición de resistencia se lo hace a través de voltaje. Este puente de Winston, si nosotros decimos esta resistencia, las cuatro resistencias son iguales, el puente está en equilibrio. El voltaje que hay aquí es cero. Pero debido al esfuerzo que sufren las cargas tensiométricas, estas cambian su valor, haciendo que el puente quede en desequilibrio. Entonces, eso es lo que nosotros observamos, ese desequilibrio en el puente, y eso es lo que se registra en medición. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, ¿no? Esto que ustedes ven aquí ya son balanzas, ¿no? Terminada y que sale un cable. En el centro aquí donde ustedes ven abajito de esto, tienen galgas tensiométricas que son como estas, así. Debido a la deformación, fíjense ustedes, ellos sufren una compresión. Esa compresión hace que varíe, ¿no? La resistencia, esa resistencia lo entregan en parámetro eléctrico y no. Eso se lo utiliza para medir permanentemente el peso de todo ese volumen que hay en los hilos. Así determinan el grado de humedad que tiene la semilla. No se olviden ustedes que los hilos, muchos de ellos están diseñados para poder mantener en buenas condiciones la semilla, cualquiera sea. Y eso significa que tengan que tener una determinada humedad. Entonces, para determinar esa humedad de las semillas que están ahí, tiene que ver con el peso que tiene, el peso de cada silo. Quiere decir que si más pesado, tiene más humedad, menos peso, menos humedad, menos agua. Estos son los tipos de balanzas que hay en el medio, ¿no? Por ejemplo, estas que son de piso, ustedes las deben conocer. Estas son muy comunes, se las utilizan en las farmacias ahí, donde ustedes van y se paran para registrar su peso, y algunos de ellos tienen adherido para medir estatura. Estos de aquí que ven de gancho son los que utilizan
Las carnicerías muchas veces ¿m? Son de este tipo, son de tracción, fíjense. Esa que está aquí en el centro esa es la galga extensiométrica, o sea, la celda de carga, y ahí están las galgas, la celda de carga. ¿M? Existen balanzas para laboratorio que son bastante sensibles, que su modo de trabajo son galga extensiométrica. Eso que hablaba yo tiene que ver con las galgas, pero existe otro elemento que es muy utilizado y muy sensible, que son los transductores piezoeléctricos. ¿Mm? Estos son muy sensibles y pueden medir esfuerzos, variaciones de esfuerzos, ¿no? De alta velocidad, en alta velocidad. O sea, pueden medir vibraciones. Esto ha revolucionado la teoría del mantenimiento en muchas máquinas, ¿no? ¿Cómo funciona? Este es el cristal que está aquí en el centro. ¿Mm? Fíjense que aquí tenemos en la figura A, en B tenemos el cristal en reposo y el cristal con esfuerzo. Fíjese que cuando está en reposo no tiene nada, esa es su estructura interna, pero debido al esfuerzo, ¿no? Su estructura interna cambia debido al esfuerzo, pero tiene una particularidad muy interesante, que en la superficie se acumulan cargas, o sea que debido al esfuerzo, la superficie sufre carga. Esa carga que ustedes ven ahí es la que nosotros lo medimos acá, ¿no ven? Por eso está esta figura en colores. Estamos midiendo ¿ya? El esfuerzo debido, ¿no? A que deforma la estructura interna del cristal y produce carga. Esa carga nos sirve a nosotros como una corriente que podía ser voltaje en este caso. ¿Mm? Esos son los materiales piezoeléctricos. Esto se lo utiliza para medir vibraciones. Vienen, vienen en este tipo de cápsulas que se lo utilizan en eje o en los elementos así de carga. No sé si se acabaron. ¿Se acabaron? No. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Mm? ¿No hay preguntas? ¿Mm? Bueno, entonces con este tema ya terminamos. Creo que, si no me equivoco, no lo había notado aquí en mi agenda, que habíamos tenido creo que hoy día teníamos que hacer la evaluación, ¿sí? Me corrigen la parte escrita, porque no No, tengo más. ingeniero, puso de fecha 4 de El noviembre. 4, exacto, ingeniero. 4 puse. Sí. A ver, déjenme ver. No tengo eventos de nada. Ahí puse el examen y ahí les voy a evaluar entonces lo que es sensores potenciométricos y temperatura, ¿sí? ¿Ya? Anótense, por favor. Ah, tendría que ser a las 8:15 de la mañana, ahí en el módulo 212. Me esperan ahí nomás en la placita. ¿Ya? De ahí vamos a un aula. ¿Mm? Muy bien, ingeniero. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay pregunta, entonces lo dejamos ahí. ¿Mm?
Vamos a decir que va a ser la próxima semana entonces, ¿sí? Para que... Bien, estoy anotando entonces. Bien, ahí está. Listo. Ya lo anoté. Muy bien, eso sería todo entonces, jóvenes, por hoy día. ¿Ya? ¿Me han estudiado bien? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ujú.